En los videos anteriores vimos variables, operadores y condicionales. Ya sabes guardar datos, operar con ellos y tomar decisiones. Pero hay un problema que aparece constantemente cuando trabajas con datos reales. Python es muy listo deduciendo tipos, pero hay momentos en que necesitas decirle tú explícitamente qué tipo quieres. Por ejemplo, cuando lees un número del teclado, Python lo trata como texto. Si intentas sumarlo con otro número, el programa falla. Eso se soluciona con el typecasting, que es la conversión explícita de un tipo a otro. En este video vemos cómo convertir entre los tipos más comunes, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, y los errores más frecuentes que te van a aparecer si no tienes cuidado. El typecasting es decirle a Python que convierta un valor de un tipo a otro. Hay dos clases de conversión: la implícita, que hace Python solo sin que le pidas nada, y la explícita, que haces tú con una función. La conversión implícita ocurre, por ejemplo, cuando sumas un entero con un decimal. Python convierte el entero a decimal automáticamente para no perder información. Eso es inteligente y conveniente. La conversión explícita es cuando tú decides el tipo. Usas funciones como int, float, str o bool para forzar la conversión. Esto te da control total, pero también responsabilidad. Si intentas convertir algo que no tiene sentido, Python lanza un error y el programa se detiene. Vamos a ver cada conversión con ejemplos reales. La función int convierte un valor a número entero. Puedes pasarle un decimal, un string con número o un booleano. Si le pasas un decimal, no redondea, simplemente corta los decimales y se queda con la parte entera. Esto es importante: 3.9 se convierte en 3, no en 4. No redondea hacia arriba, aunque el decimal sea 9. Si le pasas un string, tiene que ser un string que contenga exclusivamente un número entero. Un string como 120 se convierte sin problema. Pero si el string tiene un punto decimal, int falla aunque sea un número válido. Para eso tendrías que convertirlo primero a float y luego a int. Si le pasas un booleano, true se convierte en 1 y false en 0. Esto tiene sentido porque internamente en Python, true y false son subclases de int. Puedes comprobarlo preguntando si true es una instancia de int, y te dirá que sí. La función float convierte un valor a número decimal. Es más permisiva que int, acepta strings con punto decimal sin problema. Si le pasas un entero, añade el punto cero al final. Si le pasas un string con un número entero sin decimales, también funciona y añade el punto cero. Pero si el string tiene texto mezclado, falla igual que int. Hay dos valores especiales que float acepta como string: inf e inf negativo, que representan infinito. También acepta nan, que significa not a number, no es un número. Estos valores vienen de cálculos matemáticos extremos, y es bueno saber que existen aunque no los uses en el día a día. La función str convierte cualquier valor a texto. Es la más segura de todas porque prácticamente cualquier cosa en Python se puede representar como string. Un entero, un decimal, un booleano, una lista, un diccionario, incluso una función. Esto es muy útil cuando quieres mostrar información mezclando texto y números. Sin convertir a string, intentar concatenar un número con texto da error. Con str resuelves eso en una línea. Aunque en la práctica, para mezclar texto y valores lo más limpio es usar fstrings, que vimos en el video de variables. La conversión con str es útil sobre todo cuando guardas datos en archivos o los mandas por red, donde todo tiene que viajar como texto. Aquí viene el error que más confunde a la gente que empieza con Python. La función input, que sirve para pedir datos al usuario por teclado, siempre devuelve un string. Siempre, sin excepciones. Da igual que el usuario escriba un número. Python lo recibe como texto. Entonces, si pides la edad al usuario y luego intentas sumarle uno para saber la edad del año que viene,
el programa no falla con un error. Hace algo mucho más traicionero, concatena el 1 como si fuera texto. Si el usuario escribe 25, en lugar de devolverte 26, te devuelve 25-1. No hay error, no hay aviso, el programa sigue adelante con un resultado completamente incorrecto. Este tipo de error es el más peligroso en programación, el que no avisa. La solución es siempre envolver el input en int o float según lo que esperes. Conviértelo en el mismo momento en que lo recibes, no después. Así, si el usuario mete texto en lugar de número, el error aparece inmediatamente y sabes exactamente dónde está el problema. La función bool convierte cualquier valor a verdadero o falso. La regla general es sencilla, casi todo es verdadero. Los valores que son falsos son exactamente estos: el cero entero, el cero decimal, un string vacío, una lista vacía, un diccionario vacío, none y false. Todo lo demás, cualquier número distinto de cero, cualquier string con algo dentro, cualquier lista con elementos, es verdadero. Esto es muy útil en condicionales porque puedes escribir if lista en lugar de if longitud de lista mayor que 0, y funciona exactamente igual. Python evalúa el valor directamente como booleano. Es más limpio, más legible y más pitónico, que es como se dice en la comunidad cuando algo sigue las convenciones del lenguaje. Antes de cerrar, los errores más frecuentes al hacer typecasting y cómo defenderte de ellos. El error más habitual es el value error, que aparece cuando intentas convertir algo que no tiene sentido. Por ejemplo, convertir el string hola a int o el string abc a float. Python lanza el error, el programa se detiene y ves el mensaje en rojo. La forma correcta de manejarlo es con un bloque try except. Intentas la conversión dentro del try, y si falla, el except captura el error y puedes reaccionar de forma controlada. El segundo error habitual es el type error, que aparece cuando intentas operar con tipos incompatibles sin convertir. Sumar un string con un entero, por ejemplo. Python no convierte automáticamente en ese caso y te lo dice claramente. La regla de oro es convertir siempre en el punto de entrada del dato, no cuando ya llevas 10 líneas de código operando con él. Cuanto antes conviertas, antes sabes si el dato es válido y menos código tienes que revisar cuando algo falla. Eso es todo para el typecasting. Recuerda los cuatro: int para enteros, float para decimales, str para texto, bool para verdadero o falso. Convierte siempre en el punto de entrada del dato. Y ten cuidado especial con input, que siempre devuelve string aunque el usuario escriba un número. En el próximo video entramos en bucles, donde todo lo que hemos visto hasta ahora empieza a trabajar junto. Si el video te ha sido útil, dale suscríbete y dale a me gusta, ayuda mucho al canal. Hasta el siguiente.